Bienvenidos a la charla de hoy, una nueva webinar del CENFA. Bueno, ya van siendo muchos, no sé si esta es la sexta, la séptima o la octava que hacemos y nos queda todavía todo el mes de junio, en el cual tendremos prácticamente 4 charlas a la semana. Y bueno, pues la charla de hoy es de dos personas que no son nuevos aquí, ya la semana pasada estuvieron con nosotros hablándonos del tema del que nos hablan en relación a las pruebas de fondo, y hoy nos van a hablar de los beneficios de la hipoxia intermitente en las pruebas de fuerza-velocidad. Los ponentes van a ser Fernando Lozano, director técnico y cofundador de eAltitude, y Paloma Rodríguez, del departamento técnico de esta misma empresa. En principio, esta charla tiene que ser moderada por Manuel y Alonso, aunque está teniendo problemas de acceso. No sé si lo conseguirá al final o no, pero bueno, para eso estoy yo aquí. Y yo creo que Paloma, Fernando, podemos ir empezando cuando vosotros queráis. Así que adelante. Muchas gracias, Carlos. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, señor, se te escucha bien. Vale. Por cierto, hay algo que no he dicho, Fernando. No te he presentado como entrenador de atletismo. Pero hay que decir que Fernando es un destacado entrenador de atletismo, aunque ahora no está muy activo en las pistas, pero ha entrenado atletas pues, del nivel de Chema Martínez, de María Bell y unos cuantos más de atletas de altísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno. Podemos decir que es uno de los nuestros, es una persona que, independientemente de que nos vaya a hablar desde su figura, digamos, de director técnico y cofundador de Altitude, es una persona que conoce muy bien nuestra problemática. De ahí el interés fundamental en tenerla aquí hoy con nosotros, a él y a Paloma, que, digamos, dentro de Altitude es su mano derecha. Fernando, Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Y sí, efectivamente, comentaros que yo estuve 15 años en la casa trabajando en el sector de fondo. Y bueno, pues después de 15 años de estar entrenando, pues mi vida discurrió por otros derroteros y otros matices. Y bueno, durante los últimos años, no solo mi labor docente, sino también un poco la parte profesional, la parte un poco empresarial, pues me animó por una serie de casualidades a crear esta empresa hace 5 añitos nada más. Y como bien has dicho, pues bueno, podemos hablar hoy de la aplicación potencial o la herramienta que puede ser el entrenamiento en altitud o el entrenamiento en hipoxia, seguido de la hiperoxia, por eso está puesto ahí en el título de la presentación, en disciplinas atléticas de fuerza y velocidad. Estamos hablando de disciplinas de saltos, cualquier disciplina explosiva dentro del atletismo, llámese velocidad pura. Incluso tocaremos un poquito pruebas o matices de medio fondo, de 800 y 1500, pero nos quedaremos sobre todo también en la posible aplicación y los posibles beneficios de incorporar este estímulo de altitud en este tipo de disciplinas donde se basan una serie de factores para conseguir el rendimiento, ¿no? Esta charla, como has dicho, es continuación de una que dimos la semana pasada, donde presentamos la empresa, con lo cual yo remito a quien tenga interés en conocernos un poquito más como empresa y quién soy yo y quién es Paloma, pues que como la charla está grabada la de la semana pasada y hablamos un poquito que era eAltitude, hoy no voy a dedicarme a presentar la empresa, la presenté la semana pasada y rápidamente nos vamos a volcar en lo que nos ocupa, que es un poco hablar de esto de la hipoxia y hiperoxia en disciplinas de fuerza y velocidad, ¿no? Así que valga mi reconocimiento y mi gratitud hacia Carlos por amistad personal, a la Federación Española. Y bueno, para mí es un placer pues estar con entrenadores, con mi casa que ha sido 15 años y con gente que vive este deporte del atletismo con pasión, ¿no? Bueno, como dije la semana pasada, iAltitude nace hace muy poquito, 2015, una empresa, una startup tecnológica y dedicada al rendimiento y a la salud. Y bueno, pues se puede definir que nos dedicamos a esto de entrenar o a quitar el oxígeno, a privar de oxígeno a los deportistas y a los usuarios, porque no solamente tratamos con el mundo del deporte, sino que tratamos con el mundo, por ejemplo, militar o incluso con el mundo de la salud. Incluso con el mundo laboral estamos empezando también a trabajar, bueno, pues ver un poco en qué puede ayudar esta forma de entender la aclimatación a la altitud, la adaptación a la hipoxia y siempre con un objetivo de mejorar la salud y el rendimiento deportivo. Pero como veis ahí un poco en lo que es el eslogan de la empresa, en el ADN de la empresa, aquí lo importante es hacerlo de forma controlada, de forma cuantificada, de forma personalizada,
porque como dije en su día, bueno, pues cada uno tiene una capacidad de adaptación absolutamente individual, genuina, en base a su base genética, y si no respetamos esta individualidad, esta personalización, nos estamos equivocando, estaremos matando moscas a cañonazos, y lo importante ahora es que somos capaces de saber hasta dónde llegar. Y bueno, esto es un campo en explosiva expansión. Cada semana salen referencias y papers nuevos y hay mucho interés en este mundo, sobre todo, como también dije la semana pasada, a raíz del Premio Nobel de Medicina del 2019, que, bueno, pues tenemos que tocar un poquito y recordar 3 minutos, que es lo que dije la semana pasada, para entender un poco la filosofía de la charla aquí hoy. Está claro que cuando hablamos de altitud hipoxia, en atletismo en concreto, pues nos vamos a las disciplinas de fondo, ¿no? Porque los mejores atletas del mundo en las disciplinas de resistencia pura, es decir, desde el 5000, incluso más abajo, 3000 y bueno, incluso 1500, se puede decir que son los keniatas y los etíopes, que ellos están adaptados genéticamente a la altitud. Es decir, estos son imágenes de entrenamiento a 2400 metros de altitud, haciendo 400 por debajo de un minuto, un carrusel, un tren, entrenando a una intensidad salvaje, porque son capaces de entrenar a un nivel muy alto de intensidad a esas altitudes, ¿no? Es evidente que los keniatas y los etíopes no solo son los mejores por la altitud, hay otras razones que habría que hablar, ¿no? Que sería además motivo de un interesante debate y de una charla que para el futuro sería también interesante exponer, Carlos. Lo digo como idea porque siempre me preguntan mucho qué diferencia a los keniatas y qué diferencia a los etíopes, ¿no? Pero es indudable que la altitud es un factor que está ahí en estos atletas. O si nos vamos a otros deportes donde se ha utilizado la altitud, pues bueno, pues como el ciclismo, el Tour de Francia, el actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, muchas veces son atletas, son ciclistas que vienen ya de estar aclimatados genéticamente a la altitud, de Colombia, y son ciclistas que, lógicamente, cuando las etapas o los puertos pasan por grandes alturas, tienen una ventaja muy superior al resto, ¿no? del pelotón, ¿no? Entonces, lo que es más difícil, lo que es más novedoso, es hablar de esto a nivel de disciplinas de fuerza-velocidad, porque esto es muy nuevo. Cuando digo tan nuevo, que estamos hablando de los últimos 3 o 4 años, cuando han empezado a aparecer cosas interesantes de cara a si los atletas que practican este tipo de disciplinas pueden beneficiarse de la altura, ¿no? Bueno, lo que es evidente es que hablé del Premio Nobel de Medicina del 2019, que se lo otorgaron a estos autores, y voy a hacer un recordatorio de 2 o 3 minutos de qué significaba esto de la hipoxia y qué es lo que pasa con nuestro organismo cuando está sometido a la hipoxia. Hablé de la proteína máster o la proteína clave en lo que es nuestro cuerpo cuando está sometido a una privación de oxígeno. Esta proteína se llama factor inducible por la hipoxia, ahí la veis. Imagino que los que estéis aquí por primera vez la habéis visto, pues los que estuviste la semana pasada estuve hablando de esta fotografía de microscopio electrónico y bueno, pues ahí lo veis, se me pasa sin querer, ese factor inducible por la hipoxia que actúa de una determinada manera cuando los niveles de oxígeno a nivel celular caen, ¿no? Y este descubrimiento que se hace 28 años, bueno, pues ha dado lugar, después de 28 años de investigación, a ir conociendo cada vez más el funcionamiento y la cinética de estas proteínas y de todo lo que pasa en la célula cuando de alguna manera está sometida a una privación de oxígeno. Bueno, lo que pasa, para que lo entendamos muy rápidamente, y además este esquema que está sacado del propio Premio Nobel, apoya la filosofía de la intermitencia en la altitud, es decir, de no estar sometidos constantemente de una forma crónica a la altura, porque eso acaba enfermándonos, sino de una forma intermitente para aprovechar todo el potencial y toda esta herramienta. Y esto es así porque expliqué la semana pasada que esta proteína, factor inducible por la hipoxia, cuando tenemos oxígeno, como es ahora que estamos tranquilamente en casa escuchando la webinar, bueno, pues esta proteína tiene una vida media de 2-3 segundos, una vida media muy corta, es decir, estamos produciéndola constantemente y eliminándola en el proteosoma, en una parte de la célula, con lo cual tenemos un ciclo de producción-destrucción continuo. No la necesitamos porque está en presencia de oxígeno, pero empiezan a pasar una serie de cosas cuando el nivel de oxígeno en la célula cae, y puede ser por muchas razones. Puede ser una enfermedad, puede ser una isquemia, puede ser un infarto, puede ser una hemorragia o puede ser la altitud, ¿no? Que es de lo que nos ocupa y de lo que vamos a hablar, o la hipoxia, lo que técnicamente ahora mismo se llama hipoxia. Bien, pues cuando esta proteína, cuando que está presente en cada una de nuestras células, le falta el oxígeno, esa proteína ya no está en el citoplasma de la célula, sino que penetra dentro del núcleo y se une a otra proteína que se llama el HIF2 o HIF-beta,
y al unirse forma como una llave perfecta que encaja en un sitio concreto del ADN del núcleo que se llama HRE, y ese trocito, ese locus de un tamaño determinado, activa una serie de genes, pues prácticamente estamos hablando de 300 genes, como dije la semana pasada, genes relacionados con la eritropoiesis, que fueron los primeros que se descubrieron. Por eso en un principio se pensó mucho en la hipoxia en deporte de rendimiento por su poder eritropoyético, formación de glóbulos rojos, formación de hemoglobina, eritropoyetina, todo este tipo de cosas, pero luego se han ido descubriendo genes muy importantes a nivel de metabolismo que abre un campo apasionante en el mundo de la patología, del síndrome metabólico, de la diabetes, de la resistencia a la insulina, o genes tan importantes como son los de la angiogénesis y vasodilatadores, que lo que favorecen es un flujo sanguíneo mucho mejor y un flujo sanguíneo tan importante. Bueno, lo que está claro es que esos 300 genes, cuando a mí me empezó a llegar esta información hace 25 años, recuerdo que estábamos hablando de 40. Hoy día ya hay 300 descubiertos y seguirán apareciendo en ese locus, en ese HRE. Y la importancia de este esquema es que tengáis, la clave de todo esto es que tan importante es entrar en hipoxia para activar todos estos genes. Es decir, si queremos mejorar y queremos adaptarnos a la hipoxia, tenemos que activar ese factor inducible por la hipoxia. Y ojo, no cualquier altitud y no cualquier nivel de hipoxia lo hace, es decir, a partir de ciertos niveles es cuando podemos activarlo, pero también es muy importante salir de la hipoxia, es decir, que los cambios se producen en ese viaje tanto de entrada como de salida de la hipoxia, no de permanencia, es decir, no es bueno estar permanentemente con oxígeno, no es bueno estar permanentemente sin oxígeno. Lo que es bueno es estar alternando una situación de estrés-recuperación, como sería un entrenamiento intervalado de lo que es un entrenamiento típico de cualquier disciplina, ¿no? En este caso, todos, si sois entrenadores los que estéis aquí en la webinar, bueno, pues es una de las jergas típicas, ¿no? Y mi atleta tiene que hacer un trabajo fraccionado de 60, de 80, de 30, o tiene que hacer un trabajo de fuerza con repeticiones. Bueno, pues en el fondo estamos provocando también esos estímulos, y además ahora mismo hay mucha investigación de por qué el HIIT también es activado con el ejercicio físico, es decir, no solo con la hipoxia. Es decir, que esto es un tema en apasionante ebullición y que de alguna manera, para que lo entendáis, esto es lo que apoya fundamentalmente de que la hipoxia debe aplicarse de forma intermitente. Y esto, bueno, hoy día que se tiene muy claro después de 25 años, os comento un estudio en el año 97 que se llamaba Living High Training Law, que fue el primero que empezó a acuñar ese término de que había que estar en altura, pero que había que bajar a nivel del mar a entrenar. Estamos hablando de un artículo que salió en el 97 y comprobó cómo aquellos deportistas, y además eran atletas de la prueba de 5.000 metros, mejoraban mucho más sus prestaciones si entrenaban al nivel del mar que aquellos que permanecían constantemente en altura. Aquí veis una sesión monitorizada por nuestra empresa, no de nuestros deportistas, y veis en azul cómo la saturación entra en un baile de bajada y recuperación de esa saturación, es decir, de una forma intermitente, para que cada vez, tras cada esa bajada, estemos activando ese factor inducible por la hipoxia, pero una vez que lo hemos activado durante 1 minuto, 2, 3, 4 minutos, automáticamente recuperamos los niveles de saturación parcial medidos con un pulsioxímetro que va a la oreja y que mide un poquito la concentración de oxígeno que hay en sangre. Y ahí veis en negro también pues una serie de fluctuaciones de la frecuencia cardíaca, como el corazón se va adaptando también en ese perfil de sierra, de subidas y bajadas, de estímulo-recuperación, en esa forma intermitente de comprender la altitud. Bien, lo que tenemos que valorar, y entrando ya en harina, entrando ya en la verdadera esencia de esta webinar, es este tipo de trabajo de intermitencia de la hipoxia o sumar la hipoxia a un estímulo de entrenamiento de fuerza y velocidad puede ser interesante para potenciar la capacidad de prestación de mi deportista. Es decir, es interesante, son las preguntas que nos tenemos que lanzar ahora, entrenar la fuerza en hipoxia. Es interesante entrenar los estímulos intervalados de velocidad en hipoxia. Es interesante combinar la hipoxia en este tipo de disciplinas de fuerza-velocidad. Bueno, pues esto es un campo que lleva solo 3 años. Lo que os vamos a exponer aquí es en estos 3 años diversos autores que están trabajando con esta filosofía y abren unas puertas muy esperanzadoras, como la incorporación de una herramienta más a este tipo de disciplinas que puede suponer un antes y un después en el rendimiento de nuestros atletas, ¿no? Bien, lo que sí se sabía y se sabe ahora mismo es que ese HIF y ese locus, ese HRE que está en una zona concreta del ADN del núcleo,
está activando, y quiero que centréis un poquito la atención en este último cuadrado, aumento de generación de proteínas específicas, sobre todo anabólicas y protectoras. Bueno, pues ahí veis una serie de hormonas que sabemos que se estimulan en hipoxia. Es decir, lo que estamos provocando cuando estamos adaptándonos de forma intermitente a la hipoxia es un estado anabólico del organismo. Nuestra capacidad de recuperación va a ser mayor. Esto lo hemos comprobado empíricamente, es decir, nuestros deportistas cuando se aclimataban bien a la altitud, notábamos los entrenadores, sobre todo en fondo, que es donde más experiencia hay, que su capacidad de entrenamiento aumentaba. Es decir, que se recuperaban mucho más, mucho mejor de la mañana a la tarde si doblaban sesión, o se recuperaban mucho mejor del lunes al martes cuando estaban en altitud bien aclimatados. Y muchas de esas respuestas están en hormonas como la hormona de crecimiento, factores insulínicos de crecimiento, la testosterona, lógicamente la hemoglobina. Tener más hemoglobina también te va a dar una capacidad mayor de recuperación, pero bueno, no había casi nada un poco relacionado con trabajo de fuerza específico, trabajo de velocidad, ¿no? ¿Cuáles son los factores de rendimiento en este tipo de disciplinas del atletismo? Bueno, pues yo he hecho un resumen, sin ser especialista en pruebas de velocidad, sobre 6 cosas que, bueno, que yo creo que todos coincidiríamos aquí. Pues seguramente añadiríamos muchas más, ¿no? De cuáles son los factores de rendimiento en fuerza-velocidad, ¿no? Yo creo que nadie discutiría que unos valores altos y específicos de fuerza son fundamentales en esta disciplina. Es decir, no hay ninguna disciplina de fuerza-velocidad en atletismo que la fuerza sea el pilar casi número 1 de entrenamiento, ¿no? Bueno, con lo cual a lo mejor ahí puede ser interesante incorporar la hipoxia como un factor de estrés añadido en ese entrenamiento de fuerza, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener una elevada coordinación tanto intramuscular como intermuscular, lo que se llama un poco esa sinergia muscular, esa técnica, esa fluidez de movimientos para hacer la técnica, ¿no? Pero claro, todo está muy en relación también con que esa fuerza sea una fuerza integral, una fuerza específica y una fuerza adaptada a lo que estamos haciendo. Y todo esto nos tiene que dar, evidentemente, unos valores altos de velocidad de ejecución. Es decir, el velocista tendrá que correr más, el saltador tendrá que batir y aplicar la fuerza en un momento concreto de centésimas de segundo. Y evidentemente todo esto es lo que tenemos un poco que valorar o que tenemos que mejorar como entrenadores, ¿no? Por supuesto también son pruebas que necesitan un nivel de activación cognitiva muy alto, de una concentración muy alta, ¿no? Porque se juega todo en una fracción de segundo, con lo cual la capacidad neurocognitiva de concentrarse y de sacar toda esa energía también puede ser muy importante. Y por supuesto, y aquí es donde más investigación hay, también tendríamos que tener una tolerancia láctica, una resistencia al sprint, porque muchos de estos deportistas tienen que repetir y hacer mucha cantidad de entrenamiento con unos niveles de velocidad de ejecución muy alta y con unos niveles a veces de concentración de lactato altos, con lo cual a nadie se le escapa que un velocista para llegar a correr un 100 por debajo de 10 segundos o en 10 segundos a nivel de élite, tiene que haber hecho muchos centenares de 30, centenares de 60, centenares de 50, 120, 150 para coger resistencia y así con todo, con lo cual esa capacidad de tolerancia láctica en el sprint también es importante, ¿no? Y aquí es donde está gran parte del conocimiento de incorporación de la hipoxia, donde hay resultados muy prometedores, ¿no? Bueno, lo que os comento ahora es esta referencia. Fijaros si estamos hablando de algo muy novedoso. Es una referencia del 2019 de Diego Fernández Lázaro y habla precisamente de si es interesante aplicar el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de fuerza en condiciones de hipoxia, y en concreto estudia los efectos que hay en la hipertrofia muscular, ¿no? Que es uno de los objetivos también importantes a conseguir. Bueno, pues os lo dejo también, como va a estar grabado, para que lo leáis y lo podáis un poco bichear con tranquilidad. Es un metaanálisis, una revisión del tema muy exhaustiva de todo lo que hay. No hay mucho, porque evidentemente es algo de 2 o 3 años, pero todo lo que hay viene a decir que la sinergia del entrenamiento de fuerza y en hipoxia normovárica, esto es importante, es decir, sin tener que ir a la altura natural, sino simulando la altitud, produce mejores y mayores adaptaciones, ganancias y cambios fisiológicos beneficiosos en el tejido muscular, lo cual genera cambios fenotípicos favorables como la hipertrofia del músculo esquelético. Es decir, parece que todo tiende a que si estimulamos el trabajo de fuerza en hipoxia vamos a conseguir un beneficio mayor a nivel metabólico. Y muy importante también, tan importante como eso es que también se demuestra que la capacidad de ejecución
es igual que en normos, es decir, no vas a perder calidad de entrenamiento, ni calidad de movimiento, ni calidad de velocidad en lo que es ese movimiento ejecutado en hipoxia, porque una de las críticas que podíamos tener es, bueno, si yo provoco una situación de hipoxia, a lo mejor mi atleta no puede rendir al 100%. De esto también vamos a hablar hasta qué nivel de hipoxia hay que trabajar, es decir, no podemos trabajar con cualquier nivel de intensidad, eso hay que controlarlo, pero hasta un cierto nivel de hipoxia nuestra calidad de ejecución va a ser al 100%. Esto es una parte importante que sí que quiero de alguna manera entrar, con lo cual como introducción, porque yo dejaré a continuación a Paloma que pase a la realidad como siempre para que os muestre vídeos y os muestre la situación práctica, sí que parece ser que esto de incorporar la fuerza en condiciones de hipoxia puede ser un estímulo añadido de mejora del rendimiento, ¿no? Bueno, fijaros aquí también estudios que están llegando, todos muy novedosos, y aquí, bueno, pues estamos viendo cómo también incorporar el entrenamiento en hipoxia de fuerza puede dar lugar a una activación de las células satélite y a un proceso de hiperplasia, no solamente de hipertrofia, con lo cual, si ya la hipoxia puede ser un mecanismo desencadenante de la hiperplasia, de generación de nuevas fibras, sabéis que ha sido el caballo de batalla y las dudas metodológicas y de debate siempre en este tema de la hiperplasia y la hipertrofia. Bueno, pues ya hay artículos que están diciendo que incorporando la hipoxia podemos incluso hasta llegar a factores genéticos de transcripción de generación de nuevas fibras. Esto ya abre también un campo nuevo del entrenamiento de fuerza en condiciones de hipoxia, ¿no? No sé por qué se me queda a veces enganchado. También os coloco 3 artículos o 3 referencias más, algunos muy interesantes, ¿no? Muchas relacionados también con la hipertrofia, que es donde más se está estudiando, con el trabajo de fuerza, y ahí tenéis 3 referencias para que podáis consultar, quien quiera profundizar en este tema, si realmente el tema de la altitud unido a la hipertrofia, a la fuerza, puede mejorar este tipo de producción de testosterona, que se ha comprobado en animales, en ratas que sí, todavía no hay estudios en seres humanos, pero parece indicar que el siguiente paso va a ser comprobar esa producción de testosterona o ese incremento de testosterona en condiciones de fuerza con hipoxia, o incluso, bueno, pues un metaanálisis, como veis ahí abajo, de Domingo Ramos, donde también hace un estudio de varias referencias sobre mejoras en las ganancias de niveles de fuerza que también apuntan hacia una perspectiva positiva, ¿no? Y también os he puesto esta referencia muy interesante que he encontrado de un ejercicio básico para nosotros y para muchos deportistas, el ejercicio clásico del press de banca, de cómo ejecutarlo en condiciones de hipoxia. Llegamos a 2 conclusiones y llegamos a que no se pierde potencia de vatios en la ejecución de ese test, eso es importante, y también mejora cuando incorporamos la hipoxia al rendimiento en el press de banca en un grupo, en referencia de Guillermo Olcina, que está trabajando en Extremadura, y esto es muy interesante porque ya hay muchos entrenadores y muchos científicos que están apoyando un poco lo que es la incorporación de la hipoxia a este tipo de disciplinas donde la fuerza puede ser un tema interesante, ¿no? Claro, todo esto abre un gran reto, y ese reto es, así como en el deportista de fondo puede ser interesante o más fácil aplicar la hipoxia porque podemos irnos a altura natural, cosa que hemos hecho durante muchos años, o incluso sus ritmos de entrenamiento pueden ser de alguna manera fácilmente ejecutables en una situación de hipoxia. Pero claro, estar hablando de unas cargas muy explosivas y muy rápidas nos impone un reto tecnológico muy grande, y es cómo vamos a entrenar con nuestros atletas, porque está claro que hay muchas cosas que no podemos hacer con una mascarilla ni con un arnés en la cabeza haciendo 30 o 60. Tendremos que procurar espacios acondicionados donde el atleta pueda correr en un entorno más ecológico, ¿no? Que es un poco lo que yo os comento al final sobre cuando voy a dar paso a Paloma, ¿no? Cómo podemos pasar de esta base científica teórica a la realidad, hacia un entorno mucho más real, mucho más práctico y mucho más ecológico, ¿no? Que es donde lo que se están hablando los deportistas. ¿Cómo podemos hacer esa carga de entrenamiento? Bueno, pues evidentemente cuando nosotros aplicamos una carga de entrenamiento de fuerza-velocidad o fuerza explosiva, una muy típica, muy básica, como son saltos al cajón o salto con vallas en una disciplina de vallas, un ejercicio de movilidad en deportistas de velocidad, bueno, pues tenemos 2 soluciones o 2 o 3 soluciones.
o que todo el entorno donde esté ese atleta esté en una situación de hipoxia normovárica. Estaríamos hablando en un concepto cápsula, en un concepto habitación, un concepto gimnasio, donde el atleta está en una situación de hipoxia normovárica. Y eso implica, lógicamente, un reto tecnológico porque tenemos que conseguir una fracción inyectada de oxígeno estable, una recirculación del aire para que no se condense, unas condiciones de habitabilidad muy cómodas. Eso, lógicamente, ya existe. Ya hay centros de alto rendimiento que ya lo están incorporando, espacios específicos para entrenar en hipoxia sin ningún tipo de artilugio e incluso, como vais a ver a continuación, el centro de Qatar, rectas de velocidad o incluso calles de natación que están en hipoxia para nadar en hipoxia. Con lo cual, esto es un primer reto que podemos plantear y sería la solución ideal, evidentemente, para poder hacerlo. Pero bueno, también podemos aplicar un estímulo de hipoxia previo a ese estímulo de entrenamiento. Es decir, podemos tener un sistema de simulación de altitud al lado nuestro del entrenamiento y antes de ejecutar ese entrenamiento, durante unos minutos, someter al atleta a una situación de hipoxia normovárica en reposo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de provocar una desaturación parcial de oxígeno, una hipoxia tisular, una hipoxemia, y a continuación, sin recuperación, aplicar el ejercicio durante 20 o 30 segundos, que va a ser el intervalo que él tarde en recuperar otra vez la recuperación en situación normovárica, porque pasará a entrenar en una situación sin mascarilla. O incluso podemos proponer que después de ese ejercicio, una vez se haya recuperado, vuelva a aplicar el estímulo de hipoxia en reposo. Con lo cual, estas son las dos soluciones, no hay más. Es decir, o procuramos un entorno de cápsula, un entorno de habitabilidad grande para poder entrenar en hipoxia, o nos proponemos una simulación de altitud en reposo para aplicar un estímulo de hipoxia en reposo, una desaturación parcial muy grande. Podemos trabajar con fracciones inyectadas muy, muy extremas, del 11%, del 10%, es decir, altitudes de 5.000 o 5.000 y pico metros, y a continuación hacer el ejercicio explosivo que a lo mejor va a durar, pues lo que dura un 30, pues a lo mejor son 5 o 6 segundos, y a continuación otra vez pasar a hipoxia. Esto lo estamos haciendo ya incluso en entornos de salud, en entornos de síndrome metabólico y con obesos. Estamos aplicando estímulos de hipoxia en reposo y a continuación los hacemos trabajar, y hay un campo muy interesante ahí que podemos aplicar porque no todas las instalaciones y no todos los deportistas ni todos los clubes se van a poder permitir un entorno grande de hipoxia porque lógicamente es una inversión grande. Un entorno grande de hipoxia puede estar en un centro de alto rendimiento, pero para un deportista más cotidiano va a ser difícil que pueda entrenar en hipoxia. Pero hoy día ese es el reto tecnológico, ese es un poco la parte que nos toca a la empresa, a la tecnología librar, porque lo que queremos es que estos entornos de hipoxia sean lo más cómodos, lo más fiables, lo más estables y lo más controlados. Como dije la semana pasada, aquí todo lo que hagamos en hipoxia hay que medirlo, hay que cuantificarlo, no es dar hipoxia por dar, sino que podemos medir la carga interna, el estímulo interno, y una vez que pedimos medir ese estímulo interno podemos integrarlo y compaginarlo con un estímulo de velocidad o con un estímulo de fuerza o con un estímulo de coordinación que puede dar esas ganancias muy interesantes como herramienta un poco añadida a lo que es el entrenamiento. Para terminar, y esto ya voy dando paso a Paloma, mi compañera, que os va a hablar específicamente de esto, lo que sí hay mucha base científica del 2018 hacia acá, es sobre la herramienta de incorporar sprints repetidos en hipoxia. Es decir, los resultados que se están obteniendo cuando hacemos cualquier entrenamiento fraccionado, corto, explosivo, cuando digo corto, explosivo, entre los 5 segundos y los 15 segundos de estímulo, es decir, lo que podría ser un deportista de velocidad desde los 30 metros hasta los 80 o 100 metros, está viendo unos resultados espectaculares, sobre todo en mejorar la resistencia a ese sprint, es decir, ganancias entre el 8 y el 14%, como vais a ver ahora con algunos estudios que os vamos a proponer y de los que va a hablar Paloma. Y esto es una metodología muy novedosa, muy prometedora, que son de 4 autores, de Oliver Gerard, de Donald McCrimmon y Millet, que son los que están trabajando mucho en esto, y también falta ahí Brochery, que es un autor parisino, y están trabajando mucho este concepto de resistencia al sprint, incorporando a la hipoxia con unos parámetros concretos que os vamos a hablar. No puede ser cualquier hipoxia, no puede ser cualquier estímulo, sino con unos parámetros bastante encajonados y empaquetados para que todo el mundo respete unas características claves para que el rendimiento sea positivo. Y evidentemente esto abre una perspectiva muy interesante, sobre todo para pruebas lácticas. Cuando digo pruebas lácticas estoy hablando de 200, 400, 800 que acumulan mucho lactato en ese tipo de competiciones,
porque se han visto mejoras espectaculares tanto en la tolerancia al láctico como en el manejo de ese láctico, porque la hipoxia activa muchos mecanismos para trabajar mucho mejor en condiciones anaeróbicas. Entonces, Paloma, yo voy a pasar, te voy a pasar un poco el relevo para que vayas bajando y hagas, como también lo haces, el retorno a la realidad, toda esta fase un poco más teórica, y bajar un poco a que lo toquen, a que lo puedan ver, un poco qué estamos haciendo y cómo se puede trabajar esto de la hipoxia. Y luego, pues nada, os espero a todos en lo que es la ronda final de preguntas para ver si os puedo ayudar, y si tenéis alguna duda, aquí estoy con mucho gusto. Así que, Paloma, cuando tú quieras, es todo tuyo. Voy a dejar de compartir Vale, pantalla perfecto. y te dejo paso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, y gracias a Carlos por esta invitación a estar de nuevo con vosotros. A ver, voy a ver si... Espera, comparto pantalla. ¿Se está viendo? Sí, sí, vale. Sí. Perfecto, muy bien. Pues nada, como os ha dicho Fernando, yo vengo a traeros un poco lo que es la aplicación práctica, y que podáis ver cómo, siendo entrenador, siendo deportista, pues podéis llegar a realizar, ¿no?, este tipo de entrenamiento más en lo práctico. Bueno, esto para los que estuvisteis la semana pasada, como Fer ha dicho, algunos os sonará ya, pero bueno, para los nuevos, mostraros un poco lo que es nuestro centro de entrenamiento, lo que es la parte del software, esa que va a monitorizar mediante pulsiometría en el lóbulo de la oreja al deportista, tanto para medir la presión parcial de oxígeno como para tener monitorizado la frecuencia cardíaca en todo momento. Y luego, por otra parte, nuestra pequeña montaña, nuestro hardware, ese que va a llegar a simular de los 0 a los 6.500 metros, y que nos va a permitir realizar esa metodología tanto en reposo como en ejercicio, ¿no?, que lo vamos a ver ahora. Mostraros únicamente cómo sería una sesión en reposo. Y bueno, esto es fácil como dar a cargar la sesión. Ahí te sale un desplegable, te saldrá el nombre del deportista, le das a aceptar, te sale un cuadrito con las características de esa sesión, y únicamente el deportista lo que tiene que hacer es seguir las indicaciones que le está dando el software. Y como veis en las imágenes, está realizando un entrenamiento en hipoxia. Cuando se coloca la mascarilla naranja, está respirando un porcentaje de oxígeno empobrecido, y con la mascarilla verde, que es la que tiene ahora mismo puesta, lo que está recibiendo es un porcentaje mayor, de un 33 a un 35% para ese aumento de oxígeno. Bien, aquí la semana pasada os mostramos ya un vídeo de cómo realizar ejercicio, lo mostramos tanto en bici como en un tapis rodante. Esta vez os hemos querido traer un vídeo de cómo una clínica de las que tenemos por España, bueno, en Asturias concretamente, realiza este tipo de sesión en deportes de lucha. Exactamente, este es un deportista, un boxeador, y lo que está haciendo aquí es realizar durante 5 o 6 minutos una exposición en hipoxia. Como veis, ha terminado ese ciclo, se ha quitado la mascarilla y se ha retirado el pulsosímetro, coge su comba y lo que va a realizar es, durante 30 segundos, porque tiene ahí una ventana en la cual se ha producido una hipoxemia tisular, como ha explicado bien Fernando, realiza este ejercicio de comba y se va a producir esa serie de adaptaciones, ¿no? Como veis aquí, el deportista está durante 30 segundos saltando la comba. Una vez termina, lo que hace es continuar su sesión. Por lo tanto, se vuelve a sentar, se coloca el pulsosímetro para estar monitorizado y vuelve a respirar ese porcentaje disminuido de oxígeno. Bien, esto era un poco para que vierais cómo se puede llegar a realizar estas sesiones. Por otra parte, también os queríamos mostrar lo que ha dicho Fernando, ese concepto de cápsula, a lo que como empresa evidentemente estamos ya bastante enfocados. Y bueno, lo que os mostramos en este caso, es un espacio habilitado para poder trabajar todo lo que son ejercicios de sprints o más aeróbico. En este caso simula 4.500 metros, eso es un 12% del oxígeno inyectado. Y bueno, pues son ambientes, como bien ha dicho Fernando, que nos van a ser muy prácticos para poder pues quitarnos el tema de la mascarilla y poder realmente realizar el ejercicio sin ningún tipo de problema.
En cuanto a lo idóneo, evidentemente, y lo que mejor podríamos encontrarnos como entrenadores, pues serían los entornos de entrenamiento ecológico. Esto, como bien ha dicho Fernando, la foto de la izquierda es Dubái, es un centro en el cual, bueno, pues tienen una de las rectas de 60 metros, pues de forma hinchable, una estructura para poder realizar una serie de sprints, que es lo que pues, estamos viendo que la metodología es lo que se está comprobando que obtenemos grandes beneficios. Y en la foto de la derecha, pues una de las calles de esta piscina, cómo simula cierta altitud para que el nadador, pues evidentemente, pueda hacer sus series a cierta altitud, ¿no? Bueno, en cuanto a la metodología, ya la explicamos bien la semana pasada. Nuestra finalidad es centrarnos bien en el ejercicio para explicar bien en qué consiste estas repeticiones en hipoxia. Pero bueno, para quien no estuviera, un poquito en breve resumen esta diapositiva en la cual normalmente cómo introduciríamos este entrenamiento durante una temporada sería hacer una fase de preacondicionamiento, siempre en reposo, ¿vale? Antes de pasar al ejercicio siempre hay que hacer una carga hipóxica lo suficientemente para poder pasar al ejercicio. Luego llegaría una fase de hiperoxia, donde las sesiones van a ser un poquito más cortitas y lo que vamos a conseguir es recuperar esa saturación al 100%. También será bastante utilizado y a día de hoy estamos en distintos equipos para esta mini pretemporada que algunos deportes con todo este tema del COVID están teniendo, y para recuperación tras sesiones, ¿no? Entonces, el tema de la hiperoxia estaría muy enfocado a ello. Y luego, como siguiente fase, pues estaría la del ejercicio, que es un poco, como os comento, en la que hoy queremos centrarnos y desarrollar. Como ha dicho bien Fernando, diferentes estudios son los que están investigando ahora y lo que vamos a conseguir es tolerar esa fatiga y acortar tiempos de recuperación, ¿vale? Tras estos esfuerzos que son a máxima intensidad, como es la especialidad de velocidad y fuerza que estamos hoy teniendo en este seminario. Bien, esto sería una sesión en ejercicio. Como veis, evidentemente los ciclos de hipoxia son más cortitos. Aquí hablamos de unos 20 segundos de sprint. Y por una parte, la gráfica de arriba azul nos va a indicar esa saturación parcial de oxígeno, que como veis hace ese baile. Una vez comienza la mascarilla y está haciendo, esto es en bici estática, está haciendo un sprint de 20-30 segundos, la saturación comienza a caer y la frecuencia cardíaca, que es la gráfica negra de abajo, comienza a aumentar. Bien, como veis, la frecuencia cardíaca también lo que hace es aumentar y con ello pues conseguimos mejorar esa tolerancia láctica. Bien, ahora lo que os queremos mostrar un poco para que podáis haceros una idea de cómo trabajar esto con vuestros deportistas, pues serían los diferentes estudios que han ido ofreciendo a la literatura científica. Y bueno, este primer estudio fue en 2013. Es verdad que los más recientes, que son de 2018 a 2020, quizás son los que más, que los vamos a ver a continuación, pues expliquen mejor toda esta metodología. Pero bueno, este primer estudio, que lo hizo Fais con Millet, el ya nombrado, se hizo en cicloergómetro, contaba con 40 sujetos entrenados, eran 8 sesiones en 4 semanas, 2 por semana, con una altitud simulada de 3.000 metros, que eso es más o menos un 14,3 de oxígeno inspirado, y la sesión era un calentamiento, 3 bloques de 5 series, con 10 segundos a tope y 20 de recuperación, y 5 recuperación activa. Bien, en este estudio lo que se quiso sobre todo medir fue a nivel del número de sprints que se conseguían hacer hasta el agotamiento, y por otra parte se midió mediante biopsia muscular, ¿no? ¿Qué se halló en este primer estudio? Bueno, pues por una parte que en hipoxia se mejora el rendimiento en sprint, o sea, se consiguen hacer más número de sprints, se consiguen unas adaptaciones moleculares significativas y hay una mayor perfusión sanguínea en los músculos. Bien, este segundo estudio, que ya es como
como estamos comentando, de 2018, es cuando esta metodología comienza ya a tener más éxito. Bueno, pues se realiza en una cámara de hipoxia, en esos entornos hipóxicos que hemos visto. Se hacen 5 sesiones en 12 días, la altitud simulada igual, de 3.000 metros, y se lleva a cabo un protocolo. En este estudio lo que se quiso fue sobre todo un estudio más específico de tenistas, realizando como prueba final un test donde se quería ver qué precisión se puede llegar a tener trabajando en hipoxia, y lo que se vio es que se mejoraban parámetros técnicos y físicos específicos y había una mayor precisión del golpeo de la pelota y en el tiempo del test. Este estudio de Millet en 2019 quizás sea muy bueno para poder transferir a este tipo de disciplinas de atletismo, ya sean lanzamientos, porque lo que se quiso medir es cómo de tronco, ¿vale?, de la parte superior, cómo los jugadores de rugby podían mejorar en hipoxia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco cuál era el protocolo, que eran, bueno, calentamiento, 3 bloques de 8 series, 10 segundos a tope, 20 recuperación, y lo que se buscaba era ver cuánto tiempo duraba este tipo de sprints y la habilidad de repetir el doble polling, ¿vale?, que era en ergómetro esquí la habilidad que se tenía que hacer. Y bueno, como beneficio se sacó que la producción de energía repetida fue superior tras trabajar en hipoxia durante estas 4 sesiones en 2 semanas. Estos 2 estudios que os mostramos ahora son de 2 japoneses que lo que se quiso ver era específico de velocistas de 100 y 200 metros. En este caso se estudió a 18 corredores y realmente este estudio es un poco el que marca lo importante de esta metodología, ya que aquí se quería evaluar el contenido de fosfocreatina intramuscular que mediante electroscopia magnética podía haber antes y después de este entrenamiento, ¿no? Y también se quiso medir pues, el tiempo de sprint que se hacía. ¿Qué conclusiones se sacaron de estos corredores? Bueno, pues por una parte que el tiempo de ejecución del 0 a los 10 metros mejoró en segundos y que hubo un aumento significativo en el contenido de fosfocreatina intramuscular, ¿vale?, tras el entrenamiento en hipoxia, ¿no? Entonces, esto sí que es bastante más específico de atletismo y que lo que nos viene a traer un poco es cómo esas consecuencias a nivel de fosfocreatina nos puede producir en competición. Y este último, muy reciente, que es desde este mismo año, se hizo en 8 ciclistas universitarios y aquí sí que se sacó muestras de sangre para el lactato antes y después. Se hizo mediante Wingate para medir la potencia y lo que se quiso valorar fue el índice de fatiga, ¿no?, cómo se puede llegar a mejorar. Bien, lo que se concluyó fue que se mejoró la salida de potencia, que hubo un retraso de fatiga y que la concentración de lactato se redujo, indicándonos que se reduce la descomposición del glucógeno de una manera mucho más eficiente, algo que evidentemente para lo que son corredores o deportistas de estas disciplinas de fuerza-velocidad evidentemente es fundamental. Y se vio también que aumentó la oxidación del lactato, ¿no? Bien, estos estudios, que tenéis las referencias y que, bueno, como ha dicho Fernando, os llegará, estará grabado, lo podréis ver, se sacó en conclusión pues que este trabajo en hipoxia viene a decir que es suficiente los 3.000 metros de altura, o sea, el trabajar con los deportistas al 14,3 de fracción de oxígeno, impidiendo alcanzar el pico de potencia de trabajo, ¿no? O sea, nos es suficiente estímulo reducir 1/3 a nivel del mar. No es necesario aumentar mucho más la velocidad, ¿no? Otra de las conclusiones que sacamos tras estos estudios es que el número de sesiones con las que se ha obtenido beneficio son entre 4 y 8, ¿vale? Esto convierte esto en que es adecuado quizás para momentos de precompetición, ¿no?, donde buscamos esa chispa y donde quizás introduciendo este entrenamiento de hipoxia, bueno, pues podemos conseguir estos beneficios.
Periodo de aplicación, pues como podéis observar, han sido 6 días a 4 semanas, ¿vale? 2 semanas quizás sea el periodo más aplicado, como os digo, justo precompetición, y los sprints realizados han sido con una duración entre 6 a 10 segundos, ¿no? Digamos que con ese trabajo de esos segundos conseguiríamos obtener realmente los beneficios, ¿no? Y bueno, por mi parte esto es un poco lo que os quería mostrar, que vierais que hay mucha literatura científica detrás y que evidentemente esto es, bueno, ponerse manos a la obra y utilizar esta herramienta que al final lo que hace es sumar un poco para bueno, tener mejoras en vuestros deportistas. Pues muchas gracias, Paloma. Y pues nada, Carlos, nosotros hemos expuesto lo que hay en este tema de la hipoxia incorporada a las disciplinas de fuerza-velocidad y en principio, pues nada, pues dejamos un poco a los asistentes que puedan hacer esa tormenta de preguntas que se les pueda ocurrir y imagino que moderarás tú. No sé si al final Manuel Alonso ha podido entrar. Sí, sí, ha podido entrar, Fernando. He Aquí podido. está Manuel y ella va a moderar esto. Bueno, lo primero es agradeceros tanto a ti como a Paloma, bueno, pues la exposición, que es súper interesante. Por cierto, he dejado ahí un enlace en el chat a, bueno, pues a la revista de aquel artículo de 2019, artículo japonés que hacía referencia a los corredores de 60 metros. Creo que no he conseguido en este ratito el artículo completo, sino simplemente un enlace a la revista. Quien esté interesado podrá Te lo hago intentar... llegar, Carlos, yo lo tengo, ¿vale? Pues genial, fenomenal, Te perfecto. lo mando. Y bueno, pues dejo a Manoli. Recordad, para hacer las preguntas, lo que tenéis que hacer es dejar en el chat, bueno, pues pedir la vez en el chat y ahí, desde ahí Manoli os dará acceso. Simplemente tenéis que activar el micro, hacer la pregunta y volvéis a hacer el micro, ¿vale? Vamos allá. Quien quiera preguntar, que empiece. Por cierto, Manoli, bienvenida. Hola. Bueno, pues nada, Hola. Carlos, vais pidiendo la vez y os voy abriendo paso y abrís vosotros vuestro micro y si queréis vuestra cámara y se van resolviendo las dudas, ¿de acuerdo? ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho, desde luego. Perfectamente. Vale, vale. A lo mejor lo hemos explicado muy bien hoy, Fernando, y la gente está... Bueno, esto es un tema muy novedoso, ¿eh? Entonces, el tema este de incorporar la fuerza o la velocidad, incorporar la hipoxia, bueno, pues es un tema que llevaba 2 o 3 años, como bien sabes, Paloma, y bueno, por lo que hemos expuesto aquí es que es un campo todavía en creciente y donde se están obteniendo muy buenos resultados y bueno, pues todo lo que sea conocimiento. Lo difícil viene a continuación ahora pasarlo a la realidad, ¿no? Cómo se puede aplicar la hipoxia y cómo se puede hacer esto, ¿no? Porque ya es complicado en el mundo de la resistencia o del fondo, pues en velocidad, evidentemente también se requiere un esfuerzo tecnológico en este sentido, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer y ya hay grupos de entrenamiento que lo están haciendo, con lo cual, bueno, pues es un tema interesante, ¿no? Sí que lo es. La cuestión es que es verdad que es un tanto chocante así, bueno, pues a oír hablar de hipoxia en el ámbito de las pruebas o los deportes de fuerza-velocidad, pero bueno, pues parece de que desde el punto de vista científico tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es que encontremos la fórmula ideal para hacerlo, ¿no? Evidentemente, yo creo que lo que queda por delante, bueno, ya sabemos que puede haber mejoras, pero queda por delante muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego agradezco mucho conocer o saber de este tema, del cual, bueno, pues no sabía hasta hoy prácticamente nada y bueno, pues no deja de ser un añadido a todos esos factores que pueden producir beneficios en el entrenamiento, ¿no? Un añadido a tener en cuenta de aquí en adelante. Y bueno, pues cada uno que en la medida de sus posibilidades lo vaya probando si es que es posible y bueno, más adelante veremos con el tiempo qué aporta la ciencia a todo esto, ¿no? Y ahí vemos, Manoli, hay una pregunta de Jesús. Una pregunta de Jesús. Jesús pregunta cómo medís la fosfocreatina, a qué nivel se mide y en qué lugar. Eso es con referencia a uno de los estudios que has expuesto tú, ¿no, Paloma? Sí, en este estudio concretamente se hizo con espectroscopia magnética, ¿vale? Entonces se les medía justo antes y después
de ese entrenamiento y es como se obtuvieron los valores. Claro, aquí al final son estudios científicos, evidentemente, y cuentan pues con ciertos artilugios, ¿no? Para poder medir, pero en este caso con espectroscopia lo hicieron. Sí, claro, porque eso normalmente a mejor a nivel de campo no se dispone o no se puede tener y son estudios un poco más de laboratorio, porque claro, como todo esto es tan novedoso, pero bueno, Jesús, como al que conozco, ha sido profesor mío, con lo cual es un honor que esté aquí. Le facilitaremos el estudio, ¿no? Que está aquí y yo creo que ahí vendrá explicado todo, ¿no? Yo el estudio lo he visto por encima, pero no he profundizado, no me ha dado tiempo todavía a verlo en profundidad. Entonces, o sea que como lo tenemos aquí, pues simplemente que pueda entrar y que lo lea, ¿eh? Sí, una cuestión que yo quería comentar, Fernando, respecto a esto, es que, bueno, pues estas mediciones, por ejemplo, por espectroscopia son estudios realizados a nivel molecular. Es decir, Claro. bueno, pues tienen una gran validez en ese sentido. Bueno, de ahí, bueno, de una validez científica, ¿no? Total. Claro. La cuestión, otra cosa es que luego los resultados que arrojen sean aplicables a atletas de alto nivel, aunque parece que por lo que decía alguno de esos estudios, sí que aparecen ahí resultados que no sabemos hasta qué punto son simplemente puntuales o pueden ser, o se pueden cronificar, ¿no? Pero bueno, desde luego que parece que se dan mejoras. Sí, sí, sí. Aquí un poco yo he puesto un poco la referencia de... voy a dejar un momentito, si me dejáis compartir un segundo. Este es un poco también, lo puedo facilitar, Carlos, porque esto es un poco ahora la Biblia. Lo último que hay es una recopilación y metaanálisis de estos autores que están trabajando mucho los esfuerzos explosivos en hipoxia, con lo cual esta referencia también la facilitaremos para que la gente pueda entrar y pueda consultar bien, porque hay mucha información de estos 3 años de investigación con respecto al trabajo este de sprints repetidos en hipoxia, ¿vale? Genial, pues eso será genial tenerlo. Muchísimas gracias. Parece que hoy no tenemos tanta pregunta como el otro día. Entiendo que el tema es chocante, ¿eh? O sea, Vale. Es muy novedoso, me parece a mí, ¿no? Sí, nos deja a todos un poquito descolocados. Una pregunta de Marta Serrano. A ver, hola, ¿sí? Sí. Hola. Esto no es Marta, esto es Antonio. Sí, Antonio. Estoy utilizando el Teams de mi hija. Antonio, no me engañes. A ver, no, mi pregunta era sobre todo que también decís que el problema es cómo aplicamos esto, ¿no? Pero también, por ejemplo, una sentadilla o hacer un press de banca, ¿por qué no se puede poner una mascarilla como la máquina que tenéis? Está enchufada a lo que hemos visto para que os da que se pueda hacer la hipoxia. ¿No creéis que se puede hacer una sentadilla? No, yo no creo que sería tan, digamos, que no fuera tan que yo creo que sería posible hacerla, ¿no? ¿Qué opináis? No, lo estamos haciendo, Antonio. O sea, nosotros lo hacemos con mascarilla, pero como siempre estamos pensando en evolucionar a ese concepto un poco técnico que yo he dicho, a ese concepto cada vez más ecológico, cada vez más real, lo ideal sería un espacio grande sin mascarilla donde todo el espacio estuviera en hipoxia, tipo una tienda, pero gigante. Pero como has dicho, Fernando, como has dicho que eso ahora mismo es muy difícil, es normal, menos claro. En los sitios Qatar y Dubái, lo que estáis haciendo es solamente leerlo antes o después. Claro, entonces, exacto. ¿qué te digo? Yo no veo tan descabellado que cuando un atleta está haciendo como son 3, 5, 6 repeticiones de sentadilla completa, yo creo que podrían, o por ahí pueden ir los tiros de hacer esos trabajos con esa gente de verdad haciéndolo en el movimiento, ¿no? Sí, porque sí. si no hacerlo antes y después, pues también tiene sentido, pero bueno. No. En fuerza se puede hacer perfectamente, Antonio. O sea, si a ti hay un ejercicio concreto de fuerza o un entrenador considera que es una sentadilla, otro entrenador puede considerar que es una cargada, otro entrenador puede considerar que es cualquier tipo de ejercicio un poquito más complicado, de fuerza se puede hacer. Lo que vemos más difícil en un momento determinado es el ejercicio de traslación, de velocidad pura, o sea, de correr una recta. Sí. Ahí ya con una mascarilla es prácticamente imposible, porque además no captaría bien la señal. Lo que está en esos entornos es lo que están buscando ya en que toda una recta, por así decirlo, o un trozo de recta esté en hipoxia.
Y eso es un poco donde la tecnología es donde tiene que hacer el siguiente esfuerzo. O sea, que ese entorno que tampoco es una cosa muy costosa. No penséis que por ese entorno tan grande, o sea, en el fondo el sistema es lo mismo que el de una tienda de hipoxia, lo que pasa que el espacio es mayor, con lo cual lo único que los generadores de hipoxia y las máquinas, pues a lo mejor tienen que empezar a funcionar o están funcionando todo el día para que ese entorno, ese trozo de recta, 100 metros, esté siempre en hipoxia, como pues una piscina. Hemos puesto ejemplos de piscinas en hipoxia y lo único que hay que hacer, ya habéis visto que es una estructura casi como lo de los castillos hinchables de los niños, es decir, que se lo tapan y el atleta está corriendo en condición de hipoxia. Yo creo que eso antes o después habrá que abordarlo en un centro de alto rendimiento, porque realmente creo que puede ser un valor añadido tanto para los fondistas como para los velocistas. Ahora, para lo que tú dices a nivel de fuerza, con una máscara se puede entrenar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Como no habéis puesto ningún ejemplo, por lo que me quedaba ahí un poco la copla. Sí, se puede hacer. Hemos puesto un ejemplo de un boxeador que hacía bueno, previa hipoxia y después pasa el salto de combas o un ejercicio para él específico. Para un atleta puede ser una cuesta de 30 metros, pero previamente un estímulo de hipoxia. O sea que hemos dado las dos opciones. No hemos echado ejemplo de la mascarilla puesta, pero sí hemos puesto el ejemplo de previo estímulo de hipoxia y a continuación entrenar. O sea que eso se puede hacer y desde luego los ejercicios de fuerza se pueden hacer muchos de ellos en condición de hipoxia con mascarilla con relativa facilidad. O sea que en ese sentido no habría problema. Vale, hay otra pregunta que os preguntan que qué pensáis de la tienda de hipoxia. Bueno, no sé quién es porque tiene una dirección de correo. Sergio Vargas parece, porque yo estoy viendo el chat. Sergio, nosotros hablamos un poquito del concepto de tienda la semana pasada porque hicimos una introducción más amplia de lo que era el entrenamiento en hipoxia, lo que antiguamente se llamaba entrenamiento en altitud, ahora mismo se llama entrenamiento en hipoxia. Y bueno, el tema de las tiendas de hipoxia plantea dificultades y complicaciones. Una es que dormir en una situación de una tienda tipo burbuja durante muchas noches, porque para conseguir efectos significativos estamos hablando de muchas semanas y mucho tiempo, es decir, no vale con estar 3 días durmiendo en una tienda de hipoxia, sino que estamos hablando entre 6 y 8 semanas mínimo, donde tienes que pasar un mínimo de 10 o 12 horas al día y trabajar con una hipoxia determinada. Pues hombre, es algo que en primer momento no es muy agradable, no es muy agradable para el deportista, para el atleta que tiene que hacer eso. Yo he utilizado las tiendas, he utilizado la altura natural, he utilizado las tiendas y he utilizado los sistemas con mascarilla o de hipoxia intermitente, ¿no? Al final uno se va quedando con lo que ve que es más práctico, más fácil, menos costoso logísticamente para el atleta. Ya de por sí el atleta tiene que estar en unas condiciones de mucha recuperación al día siguiente. Y bueno, ahora las tiendas están muy mejoradas. Una tienda de ahora del 2020 no tiene nada que ver con una tienda del 2000 o de 1995. Antes eran mucho más ruidosas, condensaban, se condensaba el vapor de agua, o sea, te levantabas y estaba la pared de la tienda empañada, porque evidentemente la respiración no circulaba. No eran estables de lo que es la fracción de altitud. A lo mejor empezabas durmiendo a principio de la noche a 2000 y acababas a las 6 de la mañana, estabas a 2800 metros de altura por tu propio CO2. Todo esto se ha ido mejorando, evidentemente, las tiendas son más cómodas, incluso se puede acondicionar una habitación entera sin el concepto tienda y evidentemente pues es un concepto que puede sumar para el nivel de élite. Pero también hay otro problema que añadir al de la tienda y es el control que tú tienes sobre lo que está pasando con tu organismo, porque lógicamente las tiendas es para el tema fundamentalmente de dormir por la noche o también se podría utilizar, como estamos hablando, para efectuar dentro de la tienda, si es lo suficientemente grande, un ejercicio de fuerza. Es decir, podríamos utilizar esa tienda para colocarla a ese 13%, a ese 14%, perdón, que nos dicen los estudios, que es la altitud ideal, esa fracción inyectada de oxígeno aproximadamente de los 3000 metros de altura, podríamos acondicionarla para que el atleta pasara adentro a hacer los ejercicios de fuerza. O sea que puede tener sus utilidades, pero realmente plantea muchas dificultades logísticas y psicológicas el convencer a un deportista de que tiene que dormir durante 3 meses dentro de un habitáculo cerrado tipo niño burbuja, ¿no? Entonces es un poco la idea. Siempre va a sumar si lo haces bien, pero me parece mucho más rentable y mucho más útil un tratamiento de hipoxia intermitente aplicado, monitorizado, cuantificado, midiendo lo que se hace, que es un poco lo que explicamos la semana pasada.
Y bueno, creo que es más útil y mucho más real el tratamiento con máscara, tanto en ejercicio como en reposo, que el concepto de tienda. Ahora, crítica ninguna. Si alguien tiene una tienda ya, la puede utilizar sin ningún problema, siempre que lo haga bien, eso está claro. Y con control un poco experto para trabajar en condiciones bien hecho, ¿de acuerdo? Manoli quiere preguntar. No, Manoli no, quiere preguntar Carlos. Ah, Carlos Cordenta, aquí estoy. sí, perdón, es verdad. Preguntón. Sí. Vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Está claro que una instalación del tipo de las que hemos visto de Dubái, una recta, ya sea de una calle de natación o de una pista de atletismo, es interesante, pero estamos hablando de pruebas de fuerza-velocidad donde el estímulo es muy corto en el tiempo. Es decir, quizás la hipoxia durante el estímulo no sea tan importante como la previa o la posterior, como pudiera serlo, por ejemplo, en pruebas de resistencia. Es decir, quiero decir con esto que quizás aquí es donde más fácil sea aplicar la hipoxia, en el sentido de que podemos prescindir de su aplicación durante el estímulo. O sea, durante el estímulo de trabajo específico, quiero decir. Efectivamente, porque nosotros ya hemos comprobado con pulsoximetría que la ventana de oportunidad de un estímulo previo de hipoxia, es decir, tú sometes a una hipoxia a un sujeto en reposo, de pie, imagínate, Carlos, estás de pie, coges la máscara y empiezas a respirar oxígeno al 13 o al 14%. Vas a provocar una hipoxemia, ¿vale? Va a caer tu concentración de oxígeno y en el momento que tú te separas la mascarilla tienes una ventana de oportunidad de unos 30 segundos. En esos 30 segundos tú puedes hacer el trabajo que tú quieras sin ningún tipo de mascarilla, es decir, puedes hacer un sprint, puedes hacer una cargada, puedes hacer un salto a cajón o puedes hacer un pase de vallas desaturado, es decir, con una hipoxemia. Esa es la clave. Si ya pasa de esos 30 segundos, ya estás perdiendo la ventana de oportunidad. Por eso yo he puesto una diapositiva donde es muy interesante pensar en ese estímulo previo de hipoxia antes de lo que es el estímulo de fuerza o el estímulo de velocidad. Si queremos irnos a un concepto de resistencia al sprint específico, es decir, ya de traslación, a lo mejor sí que tenemos que pensar o en un tapiz o en una bicicleta con sistema máscara para aplicar la máxima potencia, o tenemos que pensar en esa recta que está tapada para que el atleta esté corriendo con esa fracción de oxígeno. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuanto más grande sea el espacio, más difícil es lograr la estabilidad de oxígeno, es decir, que el oxígeno esté siempre estable. Se puede lograr, pero evidentemente no vale cualquier sistema ni cualquier marca, sino que hay que intentar hacerlo bien para que las condiciones de trabajo sean estables. Si es el 14%, es el 14%, y un centro de alto rendimiento tendría que tener los dos sistemas. Tendría que tener un generador de hipoxia con máscara para poder hacer el trabajo de fuerza y aprovechar esa ventana de oportunidad, y tendría que tener una parte de recta acondicionada para que estuviera permanentemente en hipoxia, es decir, que se encendiera a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana y se apagara a las 10 de la noche para que todo el mundo pudiera entrenar la velocidad pura y dura en hipoxia, ¿no? Pero ya lo comenté antes con Antonio, tanto los ejercicios de fuerza e incluso con esa filosofía de hipoxemia previa y aprovechar la ventana de oportunidad de 30 segundos se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿eh? Entonces es un poco la buena noticia que tenemos con respecto a esto, ¿no? Entonces yo, si fuera técnico y estuviera a cargo de grupos de deportistas de fuerza-velocidad, utilizaría ambas cosas. Si no tengo la pista acondicionada para poder correr, utilizaría la máscara. Si tengo las dos, utilizaría las dos, de alguna manera. Pero con un sistema de simulación que nos vale para reposo, también para acondicionar en reposo, podemos trabajar también en condición de ejercicio. Hay una particularidad que también quiero comentar. Cuando estamos haciendo ejercicio, como bien sabes, Carlos, claro, el volumen de aire que tú mueves en ejercicio es muy superior a cuando estás en reposo. Es decir, un deportista puede utilizar y puede estar moviendo 120, 140, 150 litros en un esfuerzo extremo de 30 a 40 segundos. Si tú no tienes una máquina, un sistema suficientemente potente para que facilite ese caudal de aire, no de oxígeno, sino de volumen de aire, no va a poder hacerlo, se va a ahogar, ¿eh? Entonces también las máquinas tienen que estar capacitadas y acondicionadas tecnológicamente para poder trabajar en reposo y para poder trabajar en ejercicio. Nuestros sistemas, que lo que hacen, que cuando trabajamos en reposo tenemos una palanquita que cierra el caudalímetro para que te dé 6-7 litros en reposo, suficiente para cuando tú estás tranquilamente acondicionando de reposo, y cuando hacemos ejercicio giramos el caudalímetro y nos puede llegar a dar hasta 120 litros
a 3.800, 3.900 metros. Como hemos visto que los estudios apuntan a que la altitud ideal es en torno a los 3.000 metros, ese 14,3 que hablaba Paloma, por ciento de oxígeno, bueno, pues ese 14,3% de oxígeno podemos trabajar con a lo mejor 140 o 150 litros. ¿Y por qué ese 14%? Esto no es capricho de los autores, porque si provocas más hipoxia, es decir, si nos vamos, por ejemplo, a 4.000 metros en vez de a 3.000, ya la potencia que generas a 4.000 metros ya es inferior a la potencia que generarías a nivel del mar. Es decir, ya la hipoxemia ya no te permite estar efectuando el 100 o el 105% de tu capacidad de esfuerzo. Es decir, que el límite parece ser que es precisamente ese 14%. Paradójicamente y curiosamente, cuando tú y yo o cualquiera de los que estamos aquí nos sometemos a 3.000 metros con una máscara, nuestra saturación más o menos va a caer al 88-89%, o sea, de un 98% que estamos en reposo, nos cae unos 10 puntos. Es una hipoxemia muy moderada, porque nosotros también sabemos que todo lo que sea bajar de 85, y lo expliqué la semana anterior, ya empieza a generar fatiga. Es decir, todo lo que es una hipoxemia de 85 para abajo, 84, 83, 80, 75, genera estímulo, pero también tenemos que ser conscientes de que genera fatiga y que genera efectos secundarios. Y efectos secundarios puede ser que esa noche duermas un poquito peor, te encuentras raro, ¿vale? Pero hasta 85 es una caída de concentración de oxígeno muy manejable para el cuerpo y justo coincide con lo que dicen estos autores, que para trabajar en hipoxia, esfuerzos de fuerza o esfuerzos de velocidad, tenemos que trabajar en torno al 14%, no más, ¿eh? Pues muchas gracias, Fernando. Vale. Vale, ¿hago yo una pregunta? Por supuesto. Vale, el estudio que ha comentado Paloma sobre los jugadores del rugby, que venía analizando el efecto sobre tren superior y tronco, no he acabado de entender muy bien qué efectos habían. El beneficio principal que obtenían era para la producción de energía repetida. O sea, en este estudio lo que se quería ver era el double point, ¿vale? Que es el ejercicio típico de esquiador, que no sé si me estáis viendo en el vídeo, que con el ergómetro esquí lo que se hace es de arriba hacia abajo, ¿vale? Y lo que se quería medir era el tiempo que medían y la habilidad en realizarlo, ¿no? Y entonces se vio que se producía tras este entrenamiento, bueno, tras el protocolo que he mostrado, ¿vale? Que se producía una mayor energía, ¿vale? Eso se medía y era la obtención que tenía. Es un estudio bastante interesante, ¿eh? Ya, bueno, como os hemos dicho, los estudios, vamos, yo los tengo todos, o sea que os los podemos pasar y... Sí, quizás la has querido exponer, Paloma, porque como además concreta la parte del tren superior, ¿no? De alguna manera la ganancia sobre el tren superior, y hay muchas disciplinas de lanzamientos en un mucho determinado, porque si en ese estudio se está diciendo de que aumenta la potencia, aumenta la fuerza en ese gesto, bueno, pues puede ser interesante incorporar algunos trabajos específicos en hipoxia que pueden hacer los lanzadores, porque estamos pensando no solo en corredores de velocidad, hay que pensar en corredores de velocidad, hay que pensar en saltadores y hay que pensar en pruebas de lanzamiento. Entonces los lanzadores tienen sus propias rutinas específicas de tren superior, ¿vale? Ya no solo el lanzamiento en sí, sino sus propias rutinas en gimnasio. Imagino que tendrán identificados esos ejercicios que más ganancia específica les provocan. Bueno, pues si este estudio está diciendo que para un ejercicio concreto de tirón, ¿cómo has dicho que se llama? El tirón Sí, el doble polling. El doble polling, que es más de eso, pues a lo mejor es una cuestión interesante el ver en un futuro a medio o largo plazo si el trabajar en hipoxia, estos ejercicios de tren superior, puede ganar la expresión de fuerza en un gesto concreto específico de esos lanzadores, ¿no? Y por ahí va, yo creo que va más por ahí y con este es un tema interesante. Además es un estudio chulo, ¿no? Está bastante bien diseñado en ese sentido. Es de muy reciente, vamos, 2019. Ajá. Muy bien, vale, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, si Carlos no quiere decir nada y vosotros... Sí, ¿cómo no voy a querer decir nada? Sí. No, bueno, simplemente, bueno, agradeceros a todos, a ti, Manoli,
y por supuesto a Fernando y Paloma vuestra presencia aquí y a todos los que nos están viendo y escuchando por otra parte. La verdad es que es un placer teneros aquí. El tema de hoy es muy, muy, muy novedoso, tremendamente novedoso. También está muy bien que traigamos este tipo de tema, aunque quizás no sean para la mayor parte de los entrenadores de aplicación inmediata, pero está muy bien saber qué nos depara el futuro. Y esto muy posiblemente sea parte del futuro del entrenamiento atlético. Y bueno, aquí lo dejamos, aquí está. Yo creo que desde luego a mí me ha parecido más que interesante y por eso, bueno, pues os agradezco tanto que lo hayáis traído aquí. Espero que desde luego que el tema de la hipoxia intermitente, ya lo vimos el otro día cuando hablábamos de las pruebas de medio fondo, es algo realmente necesario implementar hoy en día en los centros de alto rendimiento. Espero que nuestro Consejo Superior de Deporte sea sensible a eso y que os agradezco mucho vuestra presencia aquí una vez más y os deseo lo mejor de aquí en adelante. Desde luego tenéis las puertas abiertas de lo que es el CENFA y todas las actividades formativas que de aquí en adelante realicemos. Y estáis invitados para lo que queráis y muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos por estar ahí. Dice Víctor que esto ha sido muy interesante y también lo dice José Antonio Fuentes y supongo que todos pensamos igual. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Paloma. Gracias a vosotros. Gracias, Carla, muchas gracias a vosotros y estaremos en contacto. Gracias a todos por asistir. Y nada, ahí tenéis nuestros contactos como siempre. Esto está grabado, con lo cual cualquier duda que tengáis estaremos a vuestra disposición y haremos más cosas en el futuro. Así que nada, un abrazo a todos y feliz tarde y felices días. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, un abrazo.